Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de datos SQL. ¿Qué son los tipos de datos SQL? En sí no tenemos un concepto bien definido de esto. Para ello, les voy a explicar brevemente un concepto de esto. Nos vamos a un documento que yo tengo y me dice tipos de datos. Los tipos de datos SQL se clasifican en 13 tipos de datos primarios y de varios sinónimos válidos reconocidos por dichos tipos de datos. Para ello vamos a hablar de 4 principales, como son binary, bit, byte y counter, cada uno de ellos con sus especificaciones y longitudes necesarias o pertinentes. Como primer punto vamos a hablar sobre el tipo de dato binary, que nos dice que tiene una longitud de un byte. Y en su concepto nos dice, es para consultas sobre tablas adjuntas de productos de bases de datos que definen un tipo de datos binario. En sí, no nos está diciendo mucho. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para dejarlo un poco más en claro. Para ello vamos al programa Access. El programa Access también maneja el lenguaje SQL. Entonces nos dice que son para consultas de pestañas adjuntas. Por decir, yo estoy trabajando en la pestaña bodegas con la tabla que ustedes ven aquí y me dice y me dice que puedo hacer yo una consulta sobre una tabla adjunta. Entonces puedo hacer una consulta en la pestaña que dice bodega consulta. Doy doble clic y se me va a abrir la pestaña que yo tengo aquí siguiente. Nos dice, como nos decía la teoría, recordemos que nos dice que es para consultas sobre tablas adjuntas de bases de datos que definen un tipo de dato binario. Vuelvo al Access y me puedo fijar en la pestaña dirección. Este viene a ser un tipo de datos binario. Uno de los parámetros que nos decía que es de una longitud de un byte. Esa tabla tiende a una longitud de un byte y nos dice que coincide con esto porque estamos haciendo una consulta sobre ella. En sí, en esto estamos en lo que es el tipo de datos binary, que nos dice sobre una tabla adjunta de productos de bases de datos que definen un tipo de datos binario. Como yo ya les expliqué, la parte dirección es un conjunto de datos binario, ya que en ella aparecen los elementos necesarios que estamos estudiando. Y eso es en cuanto yo les puedo hablar al tipo de dato binario en lenguaje SQL. Espero les sirva. Muchas gracias.